Después de que la joven saliera de la casa de su amiga, desapareció de repente sin dejar rastro. La policía la buscó inmediatamente, pero no pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero. Al amanecer del día siguiente, la policía solicitó las grabaciones de videovigilancia. El descubrimiento en las cintas conmocionó a todos. En la mañana primaveral del 16 de marzo de 1992 en Sarasota, Florida, nació Carly Bruscher. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el divorcio de sus padres, tras el cual vivió con su madre. Sin embargo, su padre, que se había mudado a Nueva York, mantuvo una relación cordial con su hija, y Carly a menudo volaba para visitarlo durante las vacaciones y días festivos. Después de que su madre se volviera a casar, un padrastro llegó a la familia, quien se convirtió en un segundo padre para Carly. En este nuevo entorno familiar, Carly tenía un hermano menor con quien desarrolló una relación muy estrecha. Carly, siempre sonriente y llena de energía, tenía un gran círculo de amigos que la apreciaban por su alegría y actitud positiva. El último día del mes de enero de 2004, Carly decidió pasar la noche en casa de su amiga. Se divirtieron mucho juntas, y el domingo por la mañana Carly comenzó a prepararse para volver a casa. Estaba ansiosa por llegar a casa porque por la noche le esperaba un gran evento, la final del campeonato de fútbol americano, que quería ver con su familia. Normalmente, uno de los padres recogía a Carly, pero esta vez tanto su madre como su padrastro estaban ocupados. Así que decidió ir a pie, ya que era un día soleado y estaba a poco más de 1 milla de distancia de casa. Salió de la casa de su amiga alrededor de las 18:15 de la tarde, después de informar a los padres de su amiga que su madre le había dado luz verde para regresar. La madre de Carly estaba preocupada por la desaparición de su hija y decidió llamar a la madre de la amiga para averiguar dónde estaba la joven. La madre de la amiga confirmó que Carly había salido de la casa. Para aclarar la situación, la madre de Carly le pidió a su esposo Steven que condujera a casa para encontrar a la joven. Steven se puso en marcha rápidamente, pero el viaje fue infructuoso. La joven no estaba en ninguna parte. Preocupado, recorrió la ruta varias veces, pero no la encontró. Cuando le contó a su esposa sobre la búsqueda infructuosa, ella se preocupó aún más. La calle entre la casa de la amiga de Carly y su propia casa era recta, y era improbable que la joven hubiera tomado otro camino. La madre comenzó a llamar a los amigos de su hija, con la esperanza de que quizás hubiera pasado por la casa de alguno de ellos. Pero nadie había visto a la joven esa noche. Junto con el padrastro pasaron la tarde esperando que Carly apareciera pronto. Cuando a las 8:30 todavía no había señales de la joven, la preocupada madre decidió notificar a la policía. Los oficiales iniciaron inmediatamente una operación de búsqueda. Basándose en la ruta conocida de Carly, interrogaron cuidadosamente al personal de los establecimientos locales. Peinaron las áreas residenciales y buscaron testigos que pudieran ayudar con la investigación. Al mismo tiempo, otros equipos de policía peinaron cada rincón y registraron el parque cercano. Pero sus esfuerzos para encontrar a Carly fueron infructuosos. Trabajaron incansablemente toda la noche, pero desafortunadamente ni amigos ni conocidos habían visto a Carly esa noche, y tampoco se encontraron testigos. A medida que el caso se intensificaba, la policía comenzó a vigilar al padrastro de Carly, ya que vivía en la misma área y a menudo se le veía en los alrededores. El padrastro afirmó que se había puesto en contacto con su esposa inmediatamente después de su llegada y también había permanecido en contacto durante la búsqueda de la joven. La confirmación de su coartada por parte de su esposa hizo que los investigadores dudaran de su posible inocencia. Durante su interrogatorio, Steven hizo un comentario curioso a la policía. Mencionó que mientras buscaba a Carly por las calles de la ciudad, a menudo notaba la misma camioneta roja que parecía conducir sin rumbo. Esto ocurrió en un tramo específico de la calle. Cuando llegó a la casa de la amiga de Carly, el mismo vehículo apareció frente a él. Resultó que la camioneta pertenecía a Ron, el padrastro de la amiga de Carly. Esta información llevó a los investigadores a considerar seriamente una posible conexión entre Ron y la desaparición de la joven, y pronto tuvieron más razones para sospechar. Al amanecer del día siguiente, se llamó a perros de búsqueda al lugar. Se suponía que debían olfatear objetos pertenecientes a Carly para seguir su rastro.
Los perros encontraron el rastro a lo largo de la calle, que se alejaba de la casa de la amiga, pero luego ocurrió algo inesperado y enigmático. A mitad de camino hacia la casa de Carly, los oficiales de policía, guiados por la intuición de sus perros de servicio, se detuvieron en un lavadero de autos. Aquí, al borde del estacionamiento, las huellas de Carly de repente se separaron. Los investigadores sospecharon que la joven podría haber elegido una ruta diferente para llegar a una calle cercana que le habría facilitado el camino a casa. Sin embargo, la desaparición de sus huellas en el lavadero preocupó a los investigadores y planteó una serie de preguntas. Decidieron acordonar esta área para intensificar la búsqueda de más pruebas que pudieran ayudar con la investigación y la búsqueda de la joven. La investigación tomó un nuevo giro. Los oficiales de policía obtuvieron acceso a material de vigilancia del patio trasero de este lavadero de autos. El propietario del lavadero ayudó a los oficiales de policía e indicó que había equipado sus instalaciones con un sistema de seguridad y estas cámaras equipadas con sensores de movimiento que grabaron un momento clave en esta intrincada investigación. En las grabaciones de video, se ve a un hombre desconocido aparecer repentinamente por una esquina a las 18 horas del 1 de febrero y acercarse a una joven que pasa, que parece ser Carly. El hombre tomó su mano y pareció decir algo, tras lo cual ambos desaparecieron del campo de visión de la cámara. Los investigadores que examinaron el metraje concluyeron que probablemente habían presenciado el momento de un incidente grave. Las imágenes fueron impactantes para todos los que las vieron y confirmaron la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención policial inmediata. La policía que investigaba la desaparición de Carly se centró en el material de video de las cámaras de vigilancia. A pesar de la mala calidad del material, el objetivo principal de la investigación era identificar al hombre que aparentemente había abordado a la joven. En el video, se ve claramente cómo mete la mano en el bolsillo, como queriendo indicar que tenía un objeto. Los oficiales de policía en todas sus investigaciones habían dirigido las sospechas hacia Ron, el padrastro de la amiga de Carly, quien poseía una camioneta roja. Esto llevó a especulaciones de que él podría ser el misterioso hombre de la grabación, posiblemente usando intimidación para hacer que Carly se fuera con él. Debido al informe de que Carly había desaparecido después de salir de la casa, sus padres fueron alertados y comenzaron una búsqueda. Ron fue citado a interrogatorio, donde negó cualquier participación en la desaparición de Carly. Afirmó que a las 18 horas y 20 minutos todavía estaba en el trabajo, lo que contradecía las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Steven informó que había visto una camioneta en el lavadero de autos, lo que solo intensificó las sospechas contra Ron. Ron enfatizó que su preocupación por la seguridad de Carly era tan grande que él y su esposa comenzaron a buscarla inmediatamente. La investigación llegó a un punto muerto cuando se debía interrogar a los colegas del sospechoso. Todos los compañeros de Ron confirmaron que se había ido mucho después de la hora acordada. En un esfuerzo por esclarecer el caso, los investigadores obtuvieron permiso para registrar el vehículo de Ron, pero no se encontraron pruebas de la presencia de la joven en él. Con esto quedó claro para la policía que Ron no tenía nada que ver con la desaparición de Carly. Era inocente. Sin embargo, los investigadores continuaron su trabajo y se centraron en el material de video del lugar del incidente. De particular interés era la ropa del hombre no identificado en el material de video. Parecía ser un uniforme de trabajo con una insignia o parche en el pecho. Los especialistas intentaron mejorar la calidad del video para descifrar la inscripción, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Solo sospechaban que podrían verse 3 letras en la insignia. Esta pequeña pista se convirtió en un verdadero enigma para la policía, ya que cada nueva evidencia solo profundizaba la investigación, en lugar de acercarla a la resolución del caso. Debido a la baja resolución del material de video, era imposible reconocer el rostro del sospechoso. La policía distribuyó urgentemente el material de imagen disponible del sospechoso a los medios locales, incluidos canales de televisión y periódicos, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer al hombre en el video. La comisaría recibió numerosas llamadas de ciudadanos que especulaban sobre quién podría aparecer en las grabaciones, aunque la mayoría no estaba segura de sus suposiciones. Después de mejorar nuevamente la calidad del metraje, se determinó que el sospechoso tenía tatuajes débilmente visibles en su cuerpo, que no se podían distinguir debido a la mala calidad del metraje. Esto llevó a numerosas especulaciones en el público,
que compartía voluntariamente sus suposiciones con la policía. Cada una de estas informaciones fue registrada por el grupo de investigación. Todo cambió en la mañana del 3 de febrero, cuando una llamada en particular llamó la atención de la policía, que podría conducirlos a la pista del sospechoso. Un hombre llamado Ed, ex colega de Joseph Smith, pudo identificarlo sin lugar a dudas en el material de video. Notó características familiares, una forma peculiar de caminar, una apariencia distintiva y un cierto estilo de vestimenta. Joseph, un padre de 3 hijos de 37 años y ex mecánico de automóviles, era conocido por la policía debido a su extenso historial criminal. Aunque se divorció de su esposa y no tenía contacto con sus hijos, había sido arrestado más de una docena de veces por actividades ilegales, incluyendo privación de libertad. Smith había violado las condiciones de su libertad condicional 2 veces el año pasado. A pesar de estas violaciones, todavía estaba en libertad. En este punto, la policía estaba ocupada investigando la desaparición de la joven y decidió revisar los videos de vigilancia en el área donde la joven había desaparecido. En este punto, la policía sabía que Smith poseía un Lincoln marrón. Sin embargo, este no era visible en el material de video, pero sí un Buick claro que había pasado varias veces por el lugar del incidente y se había detenido en el estacionamiento del lavadero de autos solo 3 minutos antes del incidente. Debido a la mala calidad del metraje, lamentablemente no se podían distinguir detalles importantes. Aunque Smith y su vehículo no eran visibles en el lugar del incidente, los oficiales de policía decidieron verificar el lugar. Descubrieron que Smith había alquilado una habitación a una pareja de ancianos. Los investigadores se dirigieron a su dirección y comenzaron a observarlo. Pronto determinaron que los propietarios de la casa no estaban en casa. Poco después, determinaron que Smith estaba en la casa. Los agentes de policía decidieron entrar en la casa, pero nadie respondió a sus golpes. Entonces pidieron ayuda a un oficial que era responsable de la supervisión de Joseph, quien había sido liberado bajo libertad condicional. Aproximadamente 45 minutos después, llegó la hermana de Smith para ayudar a los policías a sacarlo de la casa. Lo logró. Smith afirmó que no había estado allí ese día y que no tenía nada que ver con la desaparición de la joven. Cuando los investigadores mostraron a Smith el material de vigilancia, reconoció algunas similitudes entre él y el hombre en el video, pero continuó negando su culpabilidad. Los investigadores obtuvieron su permiso para examinar la habitación y el automóvil sin una orden judicial. En la habitación, encontraron varios monos de trabajo de mecánico grises similares a la ropa del hombre en el video, así como un parche con 3 letras, Joe, que coincidía con las 3 letras en el pecho del sospechoso en el video, y también era su nombre abreviado. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes de la participación de Smith en el incidente en su habitación. Durante el registro, el propietario de la casa regresó a casa y confirmó que Smith había estado en casa alrededor de las 6:30 de la tarde, ya que había llamado a su ex esposa desde su teléfono fijo. Con esto, Joseph tenía una coartada sólida. Al registrar el automóvil de Joseph Smith, la policía encontró algo que parecían ser 2 cucharas, probablemente utilizadas para fines ilegales. Debido a este hallazgo, Smith fue arrestado por violar las condiciones de su libertad condicional y llevado inmediatamente a la comisaría. Mientras tanto, los investigadores examinaban más pistas y posibles sospechosos en este caso. Sin embargo, más tarde ese día ocurrió un giro inesperado. El esposo de la mujer a quien Smith había alquilado una habitación apareció en la comisaría. Afirmó que su esposa podría haber proporcionado información incorrecta debido a problemas de salud. Según él, Smith salió del apartamento el día de la desaparición alrededor de las 3 de la tarde y regresó a las 7 de la mañana siguiente, vistiendo ropa de trabajo de mecánico. Esto confirmó que Smith no tenía coartada para la hora del incidente y que había engañado a la policía cuando afirmó haber estado en casa en ese momento. Pero lo más interesante estaba por venir. Resultó que el Buick claro que había entrado al estacionamiento del lavadero de autos 3 minutos antes del incidente pertenecía al propietario de la casa, y Joseph le había pedido prestado su automóvil esa noche. El propietario del Buick claro que Smith usaba se quejó del caos dentro del automóvil después de que Joseph lo devolviera.
Objetos habían sido volcados y asientos movidos sin ninguna explicación. Estos eventos rápidamente convirtieron a Joseph en el principal sospechoso. Su comportamiento era extraño, ya que se negaba a hablar con los investigadores sin la presencia de un abogado, lo que solo intensificó las sospechas. Finalmente, fue encarcelado nuevamente por violar las condiciones de su libertad condicional. El siguiente giro llegó cuando el hermano de Joseph, John, apareció en la comisaría al día siguiente. Contó que apenas había tenido contacto con su hermano durante años. Sin embargo, la noche anterior al incidente, el 1 de febrero, Joseph lo llamó inesperadamente. John se negó a hablar con él, pero Joseph apareció en su casa algunas horas después. Aparentemente Joseph estaba bajo los efectos de sustancias, tras lo cual su hermano lo echó. Algún tiempo después, John vio el video en un noticiero y reconoció inmediatamente a su hermano. Los oficiales de policía le pidieron que les ayudara a obtener una confesión de Joseph, lo cual John hizo. Él y su madre visitaron a Joseph en la cárcel, donde los hermanos hablaron durante aproximadamente 1 hora y media. Sin embargo, cuando John salió de la prisión, descubrió que su hermano no había confesado su participación en el incidente. Joseph seguía proclamando su inocencia. Esto despertó las sospechas de los investigadores de que John y su madre podrían estar ocultándoles información importante. John admitió haber identificado a su hermano en un video mostrado en las noticias, pero solo informó a la policía días después de haber visto el video. Los investigadores decidieron entonces vigilar a John. Parecía que John rápidamente notó que estaba siendo observado y pensó que alguien estaba interceptando sus llamadas, aunque este no era el caso. No sabía que los detectives no estaban interviniendo sus teléfonos. Entonces, la noche siguiente, él mismo se acercó a la policía afirmando que su hermano les había confesado el crimen a él y a su madre. Joseph afirmaba no saber nada de lo que su hermano le había hecho a la joven. Su hermano logró persuadirlo para que le dijera dónde había dejado a Carly. Joseph señaló un lugar cerca de la iglesia local, pero cuando John y su madre llegaron allí, todavía no habían encontrado nada. Como no querían creer hasta el último momento que su familiar estaba involucrado en el incidente, decidieron verificarlo todo ellos mismos antes de notificar a los investigadores. Sin embargo, cuando la policía llegó a la iglesia, encontraron a Carly entre los árboles cercanos sin vida. Era obvio que había estado allí durante varios días. Durante la investigación, John proporcionó a los investigadores información que había recibido de su hermano en su celda de prisión. Indicó que Joseph había consumido sustancias ese día que nublaron su memoria. Confesó haber llevado a la joven en su auto y causado daño, de modo que, desafortunadamente, no había sobrevivido. Al mismo tiempo, los forenses realizaron un análisis detallado de las pruebas. En el Buick que pertenecía al dueño de la casa donde vivía Joseph, encontraron cabello de Carly y 7 piezas de tela que coincidían con el material de la camiseta que la joven llevaba esa noche. Además, se encontraron rastros que, mediante análisis, fueron vinculados a Joseph. Estas pruebas fueron suficientes para acusarlo del crimen. Pero aunque Joseph Smith confesó a su hermano y a su madre, siguió proclamando su inocencia. El caso fue llevado a juicio, y el proceso comenzó en noviembre del año 2005, casi 2 años después del incidente. Durante el juicio, el acusado Joseph Smith no pudo convencer de su inocencia, ya que su defensa no presentó pruebas convincentes. La fiscalía, por otro lado, presentó abundantes pruebas, incluyendo videos de vigilancia, inconsistencias en la coartada de Joseph, rastros encontrados en la escena y su conocimiento del paradero de la víctima, que indicaban su participación en el acto. El juicio se completó relativamente rápido, y el 15 de marzo de 2006, Joseph fue declarado culpable. Fue condenado a cadena perpetua y recibió una pena adicional por el crimen contra Carly. Joseph Smith pasó 13 años en prisión esperando la ejecución de su sentencia. Sin embargo, en julio de 2017, esta sentencia fue anulada debido a una nueva legislación que exigía un veredicto unánime del jurado para imponer tal pena. En el caso de Joseph, solo 10 de los 12 jurados votaron por tal veredicto.
Condenado a cadena perpetua, pasó los últimos años de su vida tras las rejas. En abril de 2020, su caso fue revisado nuevamente y el tribunal confirmó la sentencia original. Sin embargo, Joseph murió en julio del año 2021 a la edad de 54 años, sin haber cumplido completamente su sentencia. El misterio sobre el destino de Joseph Smith no se resolvió con su muerte. Los investigadores que examinaron su caso consideraron la posibilidad de que podría estar involucrado en otros crímenes. Después de un análisis cuidadoso, concluyeron que Smith muy probablemente estaba conectado con un caso sin resolver del año 2000. Incluso el hermano de Joseph expresó sospechas de que estuvo involucrado en este caso. Los investigadores todavía están buscando pruebas que puedan vincularlo con el caso sin resolver. El 28 de agosto de 2014, una joven llamada Alice Gross salió de su casa para dar un paseo y desapareció sin dejar rastro. La búsqueda duró más de un mes y fue la operación de búsqueda más grande de los últimos 10 años. Cientos de policías y el análisis de grabaciones de video ayudaron a resolver el misterio. Pero la verdad era mucho más desconcertante e impactante. El 14 de febrero del año 2000, día de San Valentín, nació Alice en la familia Gross, en Londres. Pasó su infancia en un ambiente de amor y cuidado, creciendo junto a su hermana mayor. Desde temprana edad, Alice mostró un gran interés por el arte. Le gustaba pintar, tocaba el violín y el piano, y más tarde comenzó a componer e interpretar sus propias canciones. Además, Alice tenía talento para el diseño de moda. A los 11 años, se cosió un vestido para el baile escolar. A los 13 años, le diagnosticaron problemas de salud. Sin embargo, nunca abandonó su creatividad. Continuó desarrollándose como música y diseñadora y tenía grandes perspectivas por delante. En los últimos días del verano de 2014, el 28 de agosto, la joven Alice le anunció a su madre que iba a salir a caminar. Durante las vacaciones escolares disfrutaba de la libertad y a menudo pasaba su tiempo paseando a lo largo del pequeño canal y del río cerca de su casa, ubicada en un tranquilo suburbio de Londres. Normalmente recorría una distancia de unos 4,5 kilómetros. Alice salió de casa alrededor de las 3 de la tarde y prometió a sus padres que volvería cerca de las 6 de la tarde. Sin embargo, poco después envió un mensaje a su padre diciendo que volvería pronto a casa. Cuando Alice no regresó a la hora acordada, sus padres se preocuparon. Ya eran las 7 de la tarde y todavía no estaba en casa. Intentaron contactarla, pero su teléfono estaba apagado, lo que los preocupó aún más. Como Alice sufría problemas de salud, sus padres temían que pudiera haberse enfermado o desmayado debido a su debilidad. Buscando información sobre el paradero de su hija, llamaron a varios amigos, pero nadie había visto a Alice ese día. Finalmente, decidieron no esperar más y llamaron a la policía. Cuando la policía buscaba a Alice, primero verificaron sus rutas habituales. La familia y amigos cercanos también se unieron a la búsqueda, pero desafortunadamente no pudieron encontrar rastro de la joven. Sin embargo, los investigadores lograron localizar a varios testigos cuyas declaraciones ayudaron a aclarar la ruta que Alice podría haber tomado. Esto permitió a la policía concentrar sus esfuerzos en áreas específicas y revisar las grabaciones de cámaras callejeras en estas áreas, con la esperanza de capturar momentos de la presencia de la joven. Después de un cuidadoso análisis del material de video, los investigadores pudieron localizar rápidamente a Alice. Se la vio caminando hacia el canal Grand Union. Poco después, fue vista en el distrito de Bradford, río abajo del canal. La última vez fue captada por las cámaras cruzando el puente Pierce, cerca de su casa en el camino de regreso. La información sobre la joven desaparecida fue rápidamente transmitida a los medios por la policía, y en cuestión de horas después de la desaparición, la noticia del incidente se difundió por todo Londres. Como resultado, los investigadores recibieron varias llamadas de personas que afirmaban haber visto a Alice. Sin embargo, a pesar de estos testimonios, la policía no pudo localizar a la joven. El análisis de las imágenes de cámaras callejeras y los testimonios de testigos indicaron que Alice había desaparecido en algún lugar de su camino habitual a casa.
El misterio de la desaparición de Alice seguía sin resolverse. 3 días después de su desaparición, la policía comenzó una investigación intensiva. Analizó grabaciones de cámaras callejeras en el área y buscó en parques locales y otros lugares remotos. Además, los oficiales registraron las casas a lo largo de la posible ruta de Alice y preguntaron a los residentes por información sobre la joven. El 1 de septiembre, los familiares de Alice grabaron un video pidiendo a Alice que regresara a casa. También pidieron a cualquiera que supiera algo sobre el paradero de Alice que contactara urgentemente a la policía. En este punto, la investigación consideró varias versiones de los hechos. Particularmente preocupante era la posibilidad de un crimen, ya que muchas secciones de la ruta de Alice eran remotas y sin iluminación, lo que podría haber creado las condiciones para tal incidente. Además, se sabe que tales situaciones ocurren en Londres incluso en el centro de la ciudad, lo que hace esta versión aún más probable, especialmente en los suburbios. La segunda hipótesis era que se había ido de casa por su cuenta. Los padres de Alice temían que la joven hubiera tomado esta decisión debido a sus problemas de salud. Tampoco descartaron que Alice pudiera haberse autolesionado. Sin embargo, estas suposiciones no parecían lo suficientemente convincentes para la policía. Con 14 años, Alice difícilmente podría esconderse y permanecer sin ser descubierta, especialmente sin ayuda, y si se hubiera lastimado, probablemente ya habría sido encontrada. El interés público en el caso crecía día a día, y el 3 de septiembre el caso fue transferido a una unidad especial de Scotland Yard. Aunque los investigadores normalmente se ocupaban de resolver crímenes, estimaban que las posibilidades de que la joven regresara a casa eran bastante altas. La policía de Scotland Yard organizó una búsqueda a gran escala, en la que inmediatamente participaron numerosos voluntarios. Tras un conmovedor llamamiento de la familia de la desaparecida, transmitido en las noticias, los londinenses buscaron desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. A la mañana siguiente, los investigadores informaron del hallazgo de una prueba importante: la mochila de Alice. En ella estaban los zapatos que llevaba el día de su desaparición. La mochila fue encontrada cerca de su apartamento. Esto permitió a la policía reducir el área de búsqueda y centrarse en una pequeña zona junto al canal. Los investigadores consideraban improbable que la joven se hubiera quitado los zapatos por sí misma. Los hubiera dejado con la mochila y hubiera huido. No llevaba zapatos de repuesto, lo que hacía la situación aún más misteriosa. Scotland Yard decidió hacer público todo el material de video de Alice. La mochila de la joven, que contenía zapatos, apuntaba a una posible amenaza seria para su seguridad. La hipótesis principal de la investigación seguía siendo un suceso grave, aunque no se descartaban otras versiones. Los investigadores utilizaron todos los medios disponibles para encontrarla. Se suponía que la publicación del material de video generaría atención pública adicional, lo que podría ayudar a que alguien recordara detalles importantes del suceso. Además, varios cientos de empleados de varias agencias participaban en la búsqueda, con un total de 600 personas trabajando en el caso. Esto convirtió esta investigación en la más grande desde 2005 en términos del número de policías involucrados. Varios equipos policiales participaron en la investigación, algunos buscando rastros de Alice en el área, otros examinando las grabaciones de cientos de cámaras de vigilancia que podrían mostrar a la joven desaparecida. Scotland Yard fue un paso más allá y prometió una recompensa de 20,000 libras esterlinas por información que pudiera ayudar en la búsqueda de Alice. Aunque el teléfono de la joven no podía ser localizado, la policía pidió al operador de telefonía móvil información sobre dónde estuvo activo el teléfono por última vez. El operador indicó que Alice había enviado un mensaje a su padre desde el lugar donde más tarde se encontró su mochila. Esto llevó a los investigadores a concentrar sus esfuerzos en esta área. Se decidió buscar minuciosamente un área de varios kilómetros cuadrados. Cada pedazo de tierra y cada cuerpo de agua fueron registrados a mano. En busca de pistas, la policía también examinó el fondo de ríos y canales. 2 días después de encontrar la mochila, se supo que la policía había detenido a un hombre de 25 años sospechoso de estar involucrado en la desaparición de Alice. Otro hombre fue arrestado al día siguiente, pero no se publicaron detalles sobre este arresto hasta que se aclararan todas las circunstancias.
Sin embargo, ambos sospechosos fueron liberados pronto. Scotland Yard declaró que no podía confirmar que estas personas hubieran estado involucradas en la desaparición de la joven. Pasó más de una semana sin que se lograran avances en la investigación. No fue hasta el 16 de septiembre que la policía emitió un nuevo comunicado. Anunció que buscaba a un hombre de 41 años llamado Arnis Saikals en relación con la desaparición de Alice. Este hombre había venido de Letonia a Inglaterra hace 7 años. Se había establecido en la zona y trabajaba como contratista de construcción. Scotland Yard se interesó por él por 2 razones que aparentemente no tenían nada que ver entre sí. Primero, los colegas de Arnis lo reportaron como desaparecido a la policía el 3 de septiembre. El hombre no se presentó al trabajo, no contestaba el teléfono y no fue encontrado en casa. En segundo lugar, los investigadores determinaron que la ruta de Saikals desde su apartamento al trabajo correspondía aproximadamente a la ruta que la joven había tomado el día de su desaparición. En la investigación de la desaparición de Alice, un video de la cámara de vigilancia jugó un papel importante. Mostraba a un hombre de mediana edad en bicicleta siguiendo a Alice por el puente. Este hombre, Saikals, fue captado más tarde por otra cámara, pero entre estos 2 puntos pasó casi 1 hora en lugar de los pocos minutos esperados. Esto planteó preguntas a la policía. ¿Dónde había pasado esta hora en una distancia tan corta? La policía examinó el área y concluyó que Saikals no podría haber tomado una ruta más larga, ya que no existía. Rápidamente se determinó que el hombre estaba mojado cuando salió de la línea de visión de la primera cámara. Otra sospecha surgió del hecho de que este lugar coincidía con el último paradero conocido de Alice. Los investigadores continuaron analizando las cámaras y vieron cómo Saikals regresó a la misma área 2 horas más tarde con su bicicleta y se fue nuevamente 50 minutos después. Al hacerlo, evitó la cámara en el puente, lo que indica que estaba en un punto ciego de la vigilancia. Ya llevaba ropa diferente. 1 hora más tarde, fue visto comprando cerveza en una tienda local. A la mañana siguiente y por la noche, la situación se repitió. Saikals apareció de nuevo en la misma área. Finalmente, los hechos recopilados fueron suficientes para obtener una orden de registro para el apartamento de Saikals. El comportamiento impredecible del hombre, la discrepancia entre los tiempos de conducción de las cámaras y la ropa cambiante, dieron lugar a más investigaciones sobre su posible conexión con la desaparición de Alice. La historia de Arnis Saikals, quien vivía en Inglaterra con su pareja y 2 hijas en común, provocó acalorados debates. Su pareja se sorprendió por la falta de información sobre el paradero de Saikals cuando fue sospechoso del caso. Ella afirmaba su inocencia y lo describía como un padre amoroso y un hombre atento. Sin embargo, cuando Scotland Yard comenzó a investigar su pasado, descubrió información impactante. A los 38 años, había cometido un homicidio en Letonia y había ocultado la evidencia. Por este acto, pasó 7 años en prisión y luego se mudó a Inglaterra, donde sus crímenes anteriores eran desconocidos. Al registrar su apartamento, la policía encontró un terreno recién cavado, pero no encontró pruebas. Sin embargo, en el sótano esperaba una pista importante: un fragmento roto de un iPhone 4S blanco que posiblemente coincidía con el teléfono de la desaparecida Alice. Además, un examen de la computadora de Saikals reveló que había buscado información sobre la desaparecida Alice algunos días después de su desaparición. Todos estos hechos llevaron a una búsqueda en toda la UE de Saikals, ante el temor de que pudiera haber huido a Letonia u otro país europeo. Sin embargo, no se encontró rastro de Saikals. Un mes después de la desaparición de Alice, la policía anunció una triste noticia. En un río, no lejos del lugar donde había sido vista por última vez, se encontraron restos. Un mes después de la desaparición de Alice Gross, la policía encontró a la joven. Fue encontrada en el lugar donde desapareció, bajo el agua. Un examen reveló que había fallecido. Entre las circunstancias inusuales estaba que se encontraron elementos para mantener todo sumergido. Además, junto al lugar se encontró una construcción hecha de una rueda de bicicleta y ladrillos, que evidentemente servía para un propósito similar. La policía determinó que no se trataba de un accidente.
En la escena donde Alice fue encontrada, los investigadores notaron bolsas similares a las utilizadas en el sitio de construcción de Sycalms. Después de este descubrimiento, la policía e Interpol comenzaron a investigar a Sycalms, pero fue como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Esto continuó hasta principios de octubre. En ese momento, a solo 1 kilómetro de la escena se encontró el cuerpo de un hombre desconocido en un parque. Este descubrimiento desencadenó una nueva ronda de investigación mientras los investigadores trataban de entender cómo podrían estar relacionados los dos eventos. El cuerpo de Arnis Sycalms, desaparecido el 3 de septiembre, fue encontrado en un lugar remoto y difícil de encontrar. El incidente mantuvo a los investigadores de Scotland Yard ocupados durante mucho tiempo, ya que consideraban una posible fuga a Europa. Sin embargo, un mes después quedó claro que nunca había abandonado el país. El descubrimiento del cuerpo fue una noticia impactante, porque hasta entonces a nadie se le había ocurrido que Sycalms pudiera haber fallecido el día de su desaparición. Los expertos médicos determinaron que la causa de la muerte fue autoinfligida. El hecho de que el cuerpo no se encontrara durante tanto tiempo tampoco era sorprendente, ya que Sycalms eligió para su último momento un lugar muy difícil de encontrar, especialmente porque los investigadores solo tenían el ADN del anillo del fallecido. Al investigar el caso de la joven Alice, los investigadores encontraron pruebas importantes. No lejos de donde se encontró el cuerpo, la policía encontró una colilla de cigarrillo. Este objeto fue enviado a un laboratorio para su análisis, donde los expertos pudieron extraer ADN del filtro, que resultó ser idéntico a las muestras encontradas en la escena. Sin embargo, debido al efecto del agua, los expertos no pudieron determinar todos los detalles con absoluta certeza. Durante la investigación, la policía descubrió otro aspecto impactante del caso. Descubrieron que Sycalms, que se había mudado a Inglaterra 2 años antes, ya había sido investigado por un incidente similar cerca de donde se encontró a Alice. Este incidente terminó con el arresto del hombre, pero no se presentaron cargos formales. El ADN de Sycalms también se encontró en la mochila y los zapatos de Alice, lo que hizo sospechar que estaba involucrado en el acto. En esta historia, que ocurrió el 28 de agosto, Sycalms, un hombre adulto, se vio involucrado en un incidente grave. En un tramo aislado de la ruta por donde Alice, una joven, viajaba sola, ocurrió el encuentro. La situación rápidamente tomó un giro trágico. Sycalms estuvo involucrado en lo sucedido con Alice y luego intentó borrar sus huellas regresando repetidamente al lugar. Lo extraordinario de esta historia es que Sycalms fue detenido por la policía previamente, pero no fue procesado porque el incidente anterior no se denunció formalmente. Esta información solo salió a la luz después de que se encontrara el cuerpo de Sycalms en el parque. Este caso planteó muchas preguntas sobre la justicia y el trabajo policial, especialmente porque los detalles salieron a la luz gradualmente y la policía tardó algún tiempo en reconstruir toda la imagen del incidente. El evento ha dejado muchos misterios y ahora solo podemos especular sobre la verdad completa, que lamentablemente quedará sin resolver. La historia de la tragedia de Alice y sus consecuencias dan lugar a una profunda reflexión. El acto final de Sycalms, después de lo ocurrido, ¿deja espacio para pensar en un despertar de la conciencia? Esta es una pregunta que se plantea desde diferentes perspectivas. Los padres de Alice, enfrentados a una pérdida indescriptible, expresaron una profunda amargura por las acciones de las autoridades. No podían entender cómo las autoridades no habían logrado verificar el pasado criminal de Sycalms antes de su entrada. Durante años lucharon para convencer al gobierno de que introdujera controles más estrictos para los que entraban. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, nunca se realizaron cambios políticos serios. El evento que provocó una amplia indignación pública ocurrió un mes después de que se encontrara el cuerpo de Arnis Sycalms. En el centro estaba un experto médico involucrado en la investigación. Perdió negligentemente documentos del caso en un tren que contenían 30 páginas de información confidencial sobre el caso, incluidos datos médicos y hechos no publicados. Los padres de Alice, los medios y el público expresaron su enojo por las acciones de la policía,
criticando su falta de seguridad del material importante. Sin embargo, la carpeta con los documentos nunca se encontró. Aún así, nadie tenía la intención de procesar penalmente al fallecido. En los juicios, los jurados confirmaron el hecho obvio: Alice fue víctima de un acto criminal y su muerte no fue un accidente. Sin embargo, la investigación enfrentó serias dificultades. Aunque se habían recopilado pruebas circunstanciales, posiblemente no eran suficientes para emitir un veredicto seguro. Los investigadores eran conscientes de que las pruebas, incluso si el principal sospechoso todavía estuviera vivo, no serían suficientes para condenarlo. Estos eventos fueron los precursores de una gran ceremonia conmemorativa que tuvo lugar el 23 de octubre. Ese día, 1000 personas se reunieron en el memorial para honrar la memoria de Alice. Al final del evento, se mostró una canción escrita y cantada por la propia Alice en una pantalla grande. Así, el proceso se convirtió en un asunto más bien formal, ya que no jugó un papel importante en la búsqueda de la verdad sobre la muerte de la joven.